Eh, Bien. Bueno, Carlos, buenas noches y vamos a comenzar con la primera inquietud, ¿no? Que surge en esta semana. ¿Cómo estás viviendo este clima preelectoral en Guatemala? Pues más allá de lo que se tendría que hacer, creo que lo que hay es una división bastante particular en la sociedad. La gente que está a favor de los partidos, de sus partidos políticos, por Y, X, Z situación, pues aquellos que creen en el proyecto que su candidato les ofrece, aquellos que están por intereses y financistas. Y por aparte el grueso de la población que creo que ya ha llegado a un punto de indiferencia. Eh, lo que he visto por redes sociales es la idea del voto nulo. La gente quiere venir y empezar a hacer fuerza al voto nulo, aunque sabiendo cómo es el guatemalteco, no creo que lleguemos al mínimo que se necesita, que es el 50% más uno. Más allá de eso, creo que hoy por hoy la gente ya no está interesada en ir a votar. Las últimas votaciones realmente no creo que no llegaron el 50% de participantes. La segunda vuelta fue mucho menor. Y creo que la gente ya está entendiendo algo, que sienten a quien sienten, siempre va a ser el mismo juego. Eh, en la capital, pues sigue esta cuestión de los partidos políticos tratando de jalar la mayor cantidad de gente posible con los meetings, con las banderitas, la gente que está tanto aquí en la capital como en el interior con su banderita, recibiendo un sándwich, una bebida y 25 quetzales, o el equivalente aproximado de $3 por estar todo el día, o una cantidad mínima de unas 2 a 4 horas tratando de ganarse la vida, vendiendo su imagen de que apoyan a un partido político. Sí, clientelismo que se llama. Sí, sí, de cierta manera, se va así la jugada. Esa es la lógica de tratar de vender la imagen de que se está logrando más de lo que realmente es, pero eh, creo que te diré que el pueblo está ya como cansado, no cansado de vivir la realidad, de venir y que pongan a alguien y que pase siempre lo mismo, en el hecho de que llega alguien, hace lo que dice una cosa, hace totalmente lo contrario y después beneficia a sus allegados con el botín del Estado, sino que el hecho de tener que ir a elegir entre A, B, C, D, que al final va a dar lo mismo. Creo que hacia eso va ya el hartazgo de la gente y el clientelismo que ciertamente comentas, que pues la gente busca beneficiarse de alguna u otra manera, pues vendiendo su imagen para ir ahí en los meetings y haciendo ver que cualquier candidato tiene más gente de la que realmente es. ¿Cuánta gente te parece que va a ir a votar? Mm, no sabría decirte, pero bueno, en Guatemala es muy especial el voto, porque se vota no por apoyar a un candidato, sino para afectar, afectar a Sandra Torres de la UNE o a Turi Ríos. Entonces, lo que te diría, lo primero es que posiblemente la gente no llegue ni a la mitad del padrón electoral registrado, la cantidad de gente que vaya a votar, y de eso habrá que ver cuánta gente va a ir a votar voto nulo. Hoy me enteré del tema este del voto nulo en las redes sociales. ¿Quién lo está impulsando eso? Fíjate que no hay ningún candidato o ex candidato que lo hayan sacado, que haya iniciado esto. Bueno, había uno, un mentado empresario llamado Carlos Pineda, que primero hacía la mención del voto nulo y después ya empezó a atacar a uno de los que está dentro y todo. Pero la visión del voto nulo se ha dado desde hace unos 8 años
8 o 12 años ha ido agarrando fuerza y la gente quiere utilizar ese mecanismo para, para que se repitan las elecciones y que de alguna u otra manera el Tribunal Supremo Electoral venga y sancione a los partidos indicando que van a volver a participar, pero que no pueden, que los presidenciables y todos los, a lo que afecta el voto nulo, no puedan volver a participar en una repetición, aunque sí la información no es muy certera. El Tribunal Supremo Electoral por sus redes sociales solo indica de lean, lean la ley del, relacionada a las elecciones y no da ninguna postura. Obviamente no les conviene decir nada en esta situación, esta coyuntura política donde y dicen algo, sus cabezas pueden volar a nivel de elaborar para una institución pública. ¿Qué tiene que hacer la gente para anular el voto? ¿Qué es lo que hacen? Sí, lo más sencillo, marcar dos casillas, poner alguna frase, algo que, cualquier cosa que rompa el parámetro de que se debe ser claro al por qué partido político se está votando, eh, salirse de las líneas establecidas, dejar la papeleta en blanco, poner alguna frase. He escuchado a algunas personas que incluso han dicho que van a poner Bukele para presidente, ya que quieren que el presidente de El Salvador sea presidente de Guatemala. Entonces, cualquiera de esos elementos que pueda dejar en duda el voto va a ser tomado como voto nulo. Decime, Carlos, ¿cuál es el principal discurso de campaña? ¿La corrupción? ¿El fantasma del pasado? ¿Qué es lo que vos ves que sobresale, digamos? La verdad que es muy difícil porque en las agendas de los presidenciables y de las elecciones, pues a nivel de presidente, no es claro lo que quieren. Dan algunas ideas como siempre este eje de la educación, la seguridad, eh, la salud y los alimentos. Todos prometen que van a mejorar la salud, que algunos van a dar computadoras, van a dar tablets, que el Estado las va a patrocinar, en la salud que van a mejorar el sistema de salud del país, la seguridad que van a implementar los criterios de Bukele para mejorar la seguridad en Guatemala y en lo alimentario, pues que se van a desarrollar políticas agrarias que beneficien al país, pero más allá de eso, eh, no hay algo, no hay una lógica. Algunos han prometido nuevamente sacar a Guatemala del Parlamento Centroamericano, eh, otras promesas de pena de muerte, de reactivar la pena de muerte, aunque ya claramente se ha dicho por especialistas que es imposible eso, se tienen que romper muchos acuerdos y es inviable, pero a pesar de eso se siguen dando los discursos y más allá de las propuestas se vende la imagen eh, de la figura quien va a participar. No es tanto lo que haga la persona, haga la persona o el partido político que llegue, sino simplemente más es un concurso más como de popularidad. Sí, está Suri Ríos, entonces no importa lo que haya hecho, está Sandra Torres, no importa lo que haya hecho, está Edmond Mulet, no importa tampoco lo que él haga, sino que la imagen que da. Y algunas personas hoy por hoy votan, tienen más intención de voto por el señor Mulet para evitar que Suri o Sandra lleguen a la segunda vuelta o lleguen a ser presidente del país, cualquiera de estas dos señoras. Entonces, no importa realmente, incluso si a ellos no les importa su plan de gobierno, creo que tampoco al país hemos caído ya en ese juego de votar a favor o en contra de un personaje público. Teniendo en cuenta
un poco los antecedentes de Guatemala y también la región, pero bueno, estamos hablando de Guatemala. ¿Cuál es la participación de los militares en el proceso electoral, ya sea activamente o en forma soterrada? Bueno, históricamente, desde 1954, cuando gana la contrarrevolución patrocinada por Estados Unidos, se destituye a Jacobo Arbenz y se le acusa de ser comunista. No hay una evidencia que él fuera comunista ni en documentación que liberaron en el Kremlin hace unos años, ni en investigaciones. Cuando se le sacó no tenía ningún libro de Engels, ni Marx, ni de Lenin. Desde esa época se establecen los militares, eh, muy a conveniencia de ellos, de la élite militar, de la élite terrateniente del país y de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eh, Estuvieron la segunda parte del siglo pasado con una participación abierta. Eh, no era extraño que el ministro de gobierno de un gobierno, de un gabinete militar, y era el destinado a que fuera el próximo presidente. En una que otra ocasión se rompió esa tradición, pero se mantuvo desde el 54 hasta más o menos los mediados de los años 80. El ejército tenía el control de la presidencia. eh, pasó, Pasaron a mediados de los 80 ya a gobiernos civiles, pero el ejército ha tenido esa presencia bastante marcada, aunque ya no dando la cara abiertamente en los comicios. Por ejemplo, eh, el gobierno de Jimmy Morales, el partido FCN Nación, llegaba hace aproximadamente 8 años con la figura de un comediante cristiano que iba a participar en la presidencia y que era lavarle la cara a la política nacional. Llegó a segunda vuelta por el hecho de que la gente tenía alguna esperanza con él y que no querían que Sandra Torres de UNE llegara a la presidencia. Entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral, de carácter político en Guatemala, a él se le empiezan a pegar mucho ciertos grupos de militares. Y cuando gana las elecciones afuera de la sede del partido político, estaban estas personas sentadas ahí, no con sus trajes, pero sí con algunas insignias o algunas ropas que los hacían ver como militares retirados. Entonces de ahí ya entendíamos más o menos cuál iba a ser la lógica del partido. Anterior a él, Otto Pérez Molina, ex militar que llegó a la presidencia, que hoy todavía creo que se encuentran procesos legales por algunas defraudaciones que hizo al Estado desde la presidencia. Eh, Alejandro Yamatei, que ya tuvo una visión más solapada a los militares, pero siempre brindándole apoyo. Y esta vez, pues sí está complicado porque Suri Ríos tendrá que haber sido la representante de ellos. No dejo de pensar que si Suri Ríos no llega, van a apoyar a cualquier otro que les convenga, puesto que ya hemos visto que desde los 80 para acá se han tenido una injerencia bastante llamativa, tanto así que el financiamiento que les da el Estado al ejército sigue creciendo, a pesar de haber acuerdos de paz, de haber entrado en una época donde el ejército ya no tendrá una función tan evidente con un supuesto enemigo interno o externo, pero siguen teniendo esa injerencia en el país, como te digo, más de forma solapada que de forma abierta. Decime, Carlos, ¿el discurso anticomunista sigue teniendo vigencia en Guatemala? Siguen habiendo sectores que siguen utilizando el discurso anticomunista del 54, o sea, no lo hemos superado. Eh, Hay gente que sigue asegurando algunos representantes de partidos políticos, por ejemplo,
FCN Nación de la familia Morales. Hay algunos que siguen hablando de que ellos son los únicos que van a evitar que Guatemala se vuelva una Cuba o Venezuela. Otros partidos han tendido más hacia la visión conservadora, copiando una forma bastante calcada y copy-paste, se podría decir, de las políticas conservadoras estadounidenses en materia de cultura con relación al aborto, a la vida y eso. Pero la verdad que en Guatemala todavía se mantiene esa visión a nivel social del anticomunismo, eh, ya muy desgastada, ya muy desvinculada de la realidad de lo que está pasando a nivel internacional, donde miramos que ese país que es gobernado por el Partido Comunista de ellos está tomando cada vez más control e injerencia a nivel internacional. Pero no hablamos de eso aquí en Guatemala. Seguimos hablando de esos comunistas casi soviéticos del siglo pasado, casi como extraterrestres o incluso así como una fuerza, como algo, una actividad paranormal que existe en Guatemala que se llaman comunistas y que están ahí y que nos van a llevar, como te decía, a hacer la nueva Cuba, Venezuela. Personalmente, mi crítica es que esas personas que tienen esa visión, pues habría que preguntarles si realmente los ideales que ellos han defendido nos han vuelto el Japón, Suiza o Suecia de América, porque los datos que reflejan a nivel nacional en desarrollo Guatemala, ya le ganamos a Haití y creo que nos estamos volviendo por las políticas que ellos y sus antepasados han establecido, nos estamos volviendo una nueva Somalia en América. Pero ahí sigue el discurso de seguir diciendo que los comunistas nos van a venir a quitar todo, que los comunistas nos van a quitar la religión, el aborto, van a poner el aborto, van a defender a las maras o se van a hacer millonarios. Entonces, creo que sigue permeando, aunque la sociedad guatemalteca creo que ya se está cansando de ese discurso y ahora, incluso por redes sociales, ya empiezan a atacar a quienes siguen repitiendo esas ideas tan arcaicas en el país. ¿Cómo está Guatemala hoy en materia de derechos humanos? Bastante complejo decirlo. Realmente, si partimos de analizar los derechos humanos tal cual como son, o como diferente a ver cómo lo quieren aplicar aquí y en qué lógica. Te lo digo porque Jordán Rodas, ex procurador de los derechos humanos, incluso a él se le quiso acusar de comunista. O sea, algo, algo ilógico. Entonces, es muy voluble el hablar de derechos humanos aquí en materia de que existen derechos humanos eh, eh, en la Constitución y en los conceptos, pero creo que a nivel práctico las personas tienen más o menos derechos humanos en la práctica dependiendo de su posición económica y política. Entonces, o también para el beneficio de ciertos, de ciertos grupos. Te lo resumo de una manera muy particular, nuevamente con el gobierno del señor Jimmy Morales. Eh, Había represión cuando campesinos salían a manifestar y no se hablaba de derechos humanos cuando había que tirar gas lacrimógeno, despejar las vías las vías de comunicación, las carreteras, bajo la idea del progreso de Guatemala y la violación de derechos humanos, porque los empresarios eh, necesitaban mover sus productos, pero no se habla de derechos humanos cuando el crimen organizado eliminaba de personas, se hacía persecución política a otros. Eh, la ex fiscal del Ministerio Público
El Maldana se le hizo casi una cacería humana, igual a la gente que estuvo vinculada a ella, y ahí no se hablaba de derechos humanos. Nuevamente en la época del señor Jimmy Morales. Eh, y eso se sigue repitiendo. Hay también casos donde ciertos personajes que habían sido pues investigados y perseguidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de pronto pasaron de ser personajes de dudosa calidad moral a víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, se repite eso, se sigue repitiendo esas visiones donde los derechos humanos son un instrumento para criminalizar cuando se conviene o para ocultarlo cuando también conviene. ¿Y el periodismo? El periodismo aquí es realmente, como también los noticieros, es la mayoría un chiste de gente que tiene que decir la hoja que le pasan. Pues, por ejemplo, tenemos los canales nacionales 3 y 7, eh, que son los un poquito más grandes en influencia nacional, tienen sus noticieros y ellos se dedican a alabar al presidente de turno. Cualquier cosa que haga el presidente es magnífica. Y si hay periodismo crítico o podríamos decirle disidente, hay que simplemente buscar cómo callarlo mientras y se le tolera se le tolera este periodismo disidente mientras que no saquen a la luz ciertos trapos de ciertos personajes. El ejemplo más sencillo es el periódico de Guatemala, que se le hizo una cacería humana a este señor Zamora, director del periódico. Pues ya lo sentenciaron, si no estoy mal, creo que 3 a 5 años por lavado de dinero. Eh, el periódico técnicamente desapareció, ya no pudo seguir. Eh, se hicieron situaciones cabalmente de violación de derechos humanos, tanto así que Estados Unidos mandó algunas cartas haciendo referencia a algunas cuestiones relacionadas con los procesos legales que se hicieron con relación a ciertas personas que se les quiso acusar también junto con Zamora. Y esa es una lógica. Otra cuestión, periodistas que han, han hecho alguna crítica, pues se les castiga. Me acuerdo hace una década a la periodista, no sé si es hondureña, Susana Morazán, que hacía más de alguna expresión cuando el gobierno dejaba mucho que decir y no duró 5 años, no duró más de 5 años en los canales principales. Para También para otros periodistas, pues se les ha amenazado de muerte, se ha utilizado incluso cuando funcionarias públicas de alto cargo se les hace la crítica, se utiliza la ley de violencia contra la mujer y se utiliza de una forma aplicada, no para lo que fue creada, sino como, como una forma de castigar que se empiece a criticar la función de estos personajes femeninos en la política nacional. Basta decir que hace unos años incluso se quiso poner una denuncia contra un periodista, dando a entender el abogado de esta señora que era funcionaria pública que el periodista había mantenido una relación sentimental con ella, lo que se decía implícitamente. O sea, solo aplicaba la ley cuando hay una relación sentimental, cosa que nunca se mantuvo entre los dos. Pero se utiliza todas estas cuestiones contra el periodismo cuando no está vinculado a los intereses del gobierno de turno. Claro. En algo muy esquemático te voy a pedir. eh, ¿Podríamos, vos podrías decir hoy, ¿no es cierto? 19 de junio, Ujú. ¿cuál sería el candidato de las élites y cuál sería el candidato del pueblo? Por decirlo de alguna manera, con muchas comillas. Pues es bastante complicado porque Roberto Arzú, que viene de la familia Arzú, una familia de dinero, de cierto prestigio, fue sacado de la jugada.
por el Tribunal Supremo Electoral, la jugada, es decir, participar en las elecciones, y él era el candidato que representaba más a las élites. Eh, Hoy por hoy, por ejemplo, eh, es bastante complicado definir. Muy posiblemente el personaje que sea más vinculado a las élites sea Suri Ríos, pero si ella no llegara a segunda vuelta, eh, lo que, lo que te mencionaba es que van a utilizar a otro, para potencializarlo y hacerle vender la imagen al pueblo de que ese es el candidato de todos. Ahora, el candidato entre comillas del pueblo ha sido Sandra Torres con sus posturas, sus planes de gobierno de estar regalándole a la gente, entre comillas, pobre, bolsas, algunos beneficios, dinero. Entonces, en esa lógica entran así los dos candidatos, aunque vale decirnos, ya perdí la cuenta de cuántos van a participar para presidente, pero creo que son más de 20 personajes. Y creo que hoy por hoy está pasando algo que la sociedad no se siente identificada, la mayoría con, con uno, con dos, y va a haber participación y los que lleguen a segunda vuelta, dependerá quién sea. No sé si Sandra Torres, que siempre ha sido ya desde hace algunos años el segundo lugar o el primer lugar, y que pierde por el rechazo del pueblo, vuelva a pasar a segunda vuelta en esta ocasión. O sea, es muy particular estas votaciones, aunque hay un candidato que en teoría va punteando, que es el señor Edmond Mulet. No sé si realmente llegue a, llegue a concretarse que él pase y alguien, quien sea la otra persona. O sea, es una situación muy particular lo que está pasando en el país por lo que te he comentado. Mm. Bueno, Carlos, la última de mi parte. Después lo quieres agregar. ¿Vos cómo ves la participación política de los pueblos mayas? Más allá de, no sé si tenés una opinión formada, se ve, Eh, los uh-huh. sectores se los ve como algo ajeno. ¿Tenés una opinión al respecto? Yo por lo que he podido ver en la experiencia es que la gente maya o indígena nacional se ha empezado a organizar con el paso del tiempo ante un Estado que no responde a las necesidades de ellos, que no genera verdaderas políticas. He visto aquí en Guatemala que, por ejemplo, han aparecido comités que ellos han estructurado, como la famosa CODECA, que se ha dedicado pues a la toma de carreteras para presionar al gobierno con políticas que beneficien a la gente indígena, y también la creación desde hace 8 años del MLP, Movimiento de Liberación de los Pueblos, con una candidata indígena, Telma Cabrera. Eh, ya en esta ocasión a ella le han negado la participación con la excusa de que su pareja política era Jordán Rodas, ex procurador de los derechos humanos, y se le levantó hay unas excusas políticas, legales, para evitar que ella participara, más por ese miedo de que pueda ser alguien que desbalanceara las elecciones. Pero sí, la verdad que el, las personas indígenas poco a poco se han ido organizando más por la situación que ellos han vivido en el país de carácter de exclusión y racismo, y no un racismo de la palabra de, pues que se vive diciendo desde la colonia, como lo decían en la colonia, que le decían indio, que ya hoy es prohibido decirlo. eh, Todas esas cargas de ciertas ideas que ya no se dice con la palabra, pero con ciertas acciones han hecho que ellos vayan entendiendo más hacia el occidente del país, donde ellos son la mayoría, han empezado a entender cómo funciona la política y cómo pueden hacer ellos para venir
y abordar las situaciones políticas y buscar el poner un representante en la presidencia que, que lo represente a ellos. Entonces, creo que en esa lógica va. Ahora bien, Guatemala, como más o menos te he dado algunas ideas, Guatemala es un país donde somos ignorantes políticamente. Tenemos ese don de no ni siquiera entender por quién vamos a votar, cómo funcionan las leyes o cuál es el plan de gobierno de, como dice la gente, mi candidato. Solo repetimos lo que se dice de que va a eliminar la corrupción mi candidato. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no sé, pero lo va a hacer. O sea, va a ser algo mágico para eliminar la corrupción, va a ser algo mágico para eliminar todas esas cuestiones. Entonces, en todo eso es la verdad que una amalgama de ideas, de posicionamientos bastante complejos, y ahora más sumado a esto, lo que te he comentado, no hay ningún candidato de los tradicionales que esté punteando alto según las encuestas. La gente no, o sea, vive su vida aquí sin una mayor preocupación y más una resignación de que ABCD que llegue al gobierno va a ser lo mismo, solo que para quién va a beneficiar a ellos, van a beneficiar a sus amigos o a otros grupos. Bien, Carlos, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco estos minutos y si querés mandarle un mensaje a tus compatriotas que tienen que votar el domingo, ¿qué les dirías? Pues simplemente que realmente analicen las políticas que de los candidatos, lo que proponen realmente y buscar y entender qué es lo que proponen y cómo lo van a hacer. Ya es algo tarde en el tiempo, pero sí hacer una crítica constructiva a nivel político de lo que se propone cada uno. Cómo vamos a solucionar los problemas de inseguridad, no copiando las ideas de un presidente que está en otro contexto o no regalando cosas. Existen diferentes maneras de hacer las cosas, pero eso requiere un verdadero trabajo y tener la ética profesional para estar eh, limpio de esas ataduras y cuestiones y deudas a nivel político que haya que pagar cuando se llegue a la presidencia y tener que empeñar el país. Entonces, en esa lógica es criticar al candidato por quien voy a votar y no cerrarse los ojos de que porque es mi candidato es el mejor que hay. Bien, te agradezco mucho, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo.